La novia negra por encargo fue rechazada por su color hasta que todo cambió cuando un granjero millonario la vio como su pareja perfecta. Eres Amara Wilson. El hombre tragó saliva con dificultad. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma a plena luz del día. Esto no va a funcionar. No mencionaste que eras negra. Amara terminó la oración. Harold Pierce no pudo atreverse a decirlo. Su corazón se hundió mientras estaba de pie en el andén de la estación. El delicado sombrero que había comprado especialmente para este momento ahora parecía un detalle ridículo en medio de la humillación. 3 semanas de viaje, 6 meses de cartas apasionadas, un baúl lleno de esperanzas y la promesa de un nuevo comienzo lejos de la discriminación de la gran ciudad. Todo eso se derrumbó en segundos, en el momento en que Harold finalmente la vio en tus cartas. Escribiste, «Tan bien que imaginé», tartamudeó dando un paso atrás el ramo de flores marchitándose visiblemente en su mano sudorosa. ¿No podías habérmelo advertido? Amara respiró hondo, reuniendo cada gramo de dignidad que le quedaba. Decirte exactamente que mi piel es tan oscura como la noche, pero mis sentimientos son tan reales como los tuyos. ¿Nunca preguntaste? Harold miró a su alrededor nerviosamente, notando las miradas curiosas de los pasajeros y empleados de la estación en el pequeño pueblo de Riverbrook. Una mujer negra, bien vestida, ya estaba atrayendo la atención. Una mujer negra siendo rechazada. Públicamente por un hombre blanco creó un espectáculo irresistible. «Tienes que entender mi posición. La comunidad aquí es mi negocio», murmuró dando otro paso atrás. «Puedo pagar tu boleto de regreso. Pareces educado. Estoy seguro de que lo entenderás». Amara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no por tristeza, sino por una ira controlada que hervía silenciosamente en sus cartas. Harold había escrito sobre el corazón solitario, de un viudo de 45 años que anhelaba compañía, comprensión y una nueva oportunidad en el amor. En ningún momento mencionó que este corazón tenía una preferencia de color. «Gasté todos mis ahorros para llegar hasta aquí», dijo con voz firme a pesar de su temblor interior. «No tengo a dónde regresar». Harold metió la mano en su bolsillo y sacó algunos billetes arrugados. «Esto debería cubrir un lugar donde quedarse por unos días hasta que resuelvas las cosas». Fue entonces cuando una voz profunda cortó el aire tenso como un trueno en un día claro. «¿Esa es tu solución, Pierce? Tira dinero al problema y espera que desaparezca como siempre lo hace». Un hombre alto apareció detrás de Harold. Sus ojos penetrantes estaban fijos en el comerciante que ahora parecía encogerse de tamaño. Vestía ropas sencillas, pero visiblemente caras. El tipo de simplicidad que solo los verdaderamente ricos pueden permitirse mostrar. Su rostro bronceado delataba una vida al aire libre, pero su postura exudaba una autoridad incuestionable. «Esto no es asunto tuyo», respondió Maxwell, Harold, pero su voz delataba su incertidumbre. «Se convierte en mi preocupación cuando veo a un hombre que conozco desde hace 15 años comportarse como un cobarde». El hombre llamado Maxwell se volvió hacia Amara. Su mirada se suavizó un poco. «Señorita, permítame presentarme, Alexander Maxwell. Tengo una propiedad en las afueras de la ciudad». Amara asintió rígidamente, sospechando por experiencia. Sabía que la amabilidad de los extraños a menudo tenía un precio oculto. «Si me permites ser tan atrevido», Alexander continuó, «te ofrezco alojamiento en mi casa hasta que decidas tu próximo curso de acción. Tenemos habitaciones para huéspedes que rara vez se usan y mi ama de llaves estaría encantada de tener compañía». Harold se atragantó visiblemente con la oferta. «Maxwell, no puedes hablar en serio. ¿Qué dirá la gente?» Alexander sonrió con una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «La misma gente que hace negocios conmigo todos los días. La misma gente que depende de mi tierra para su sustento. Tengo curiosidad por escuchar lo que dirían». Harold palideció aún más al comprender el mensaje implícito. Alexander Maxwell no era solo un granjero, era el granjero propietario de la mitad de las tierras productivas de la región. Lo que
nadie en esa estación podía adivinar era que mientras Amara oscilaba entre el orgullo herido y la necesidad práctica, llevaba consigo no solo un baúl con ropa, sino también un secreto que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en esa pequeña comunidad. Un secreto que haría que Harold Pierce lamentara amargamente el día en que decidió que el color de la piel determinaba el valor de una persona. Si esta historia de prejuicio y dignidad te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un rechazo humillante se convertiría en el catalizador de un cambio que nadie olvidaría jamás. La finca Maxwell no era solo una granja en las afueras como su propietario la había descrito modestamente. Era una majestuosa mansión victoriana rodeada de acres de prósperas plantaciones y exuberantes pastos, donde los caballos pura sangre pastaban pacíficamente mientras el carruaje de Alexander pasaba por las puertas ornamentadas. Amara se sintió impresionada y suspicaz a la vez. La gente aquí no está acostumbrada a las diferencias, explicó Alexander mientras señalaba la casa principal. Riverbrook fue fundada por familias tradicionales que permanecen convenientemente estancadas en el pasado. Harold Pierce es solo un síntoma de una enfermedad más profunda. La ama de llaves, la señora Foster, una mujer de mediana edad con ojos amables y una postura rígida, saludó a Amara con cortesía profesional. Si se sorprendía por la presencia de un huésped negro, no lo demostraba. He preparado la habitación azul, la que tiene la mejor vista del jardín, dijo guiando a Amara a través de pasillos decorados con pinturas y antigüedades invaluables. En 1900, la cena de esa noche, servida en el imponente comedor, Alexander explicó su historia. Hijo de un banquero del norte y una maestra que había abrazado causas abolicionistas, había heredado no solo una fortuna, sino también principios estrictos sobre la igualdad. Cuando se mudó a Riverbrook, 15 años antes, había sido considerado excéntrico, demasiado rico para ser condenado al ostracismo, pero demasiado diferente para ser completamente aceptado. ¿Y cuál es su historia, señorita Wilson?, preguntó, finalmente después de describir los negocios que dirigía. Sus cartas debieron haber impresionado a Harold para que extendiera una invitación tan formal. Amara dudó, pero algo en la manera directa de Alexander le inspiró confianza. Soy maestra. Fui maestra en Boston. Enseñé literatura e historia en una escuela para niñas de color. Cuando la escuela cerró por falta de fondos, me di cuenta de que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. Lo que Amara no mencionó fue la verdadera razón detrás de sus cartas. La herencia inesperada de su abuelo, un hombre que había pasado toda su vida como mayordomo de una familia adinerada, una herencia que incluía no solo monedas de oro cuidadosamente guardadas, sino también documentos antiguos que podrían cambiar el destino de ciertas tierras en la región de Riverbrook, documentos que había escondido en un doble fondo de su baúl. En los días que siguieron, Alexander le dio a Amara un espacio poco común para pensar. La biblioteca de la mansión era un tesoro de conocimiento y se sumergió en libros sobre historia local, geografía y las leyes de la región. Cuando le preguntaban sobre sus intereses, ella simplemente sonreía y decía que estaba ampliando sus horizontes. Una semana después de su llegada, la noticia de su presencia se había extendido por todo el pequeño pueblo. Las visitas a la mansión Maxwell aumentaron repentinamente. Los vecinos curiosos, las esposas de los comerciantes, incluso el reverendo local, todos recordando repentinamente asuntos urgentes que discutir con Alexander. «Miren eso», murmuró Alexander durante el té de la tarde después de que una delegación particularmente obvia se marchara. Se han convertido en la atracción local sin siquiera poner un pie en la ciudad. Amara sonrió amargamente. Siempre me ha atraído el señor Maxwell. La diferencia es que ahora tengo una taza de porcelana en la mano mientras me observan. Fue durante una de estas visitas que Harold Pierce finalmente tuvo el coraje de aparecer.
Llegó sin avisar, con el sombrero en la mano y su rostro convertido en una máscara de falsa preocupación. Maxwell saludó nervioso. Solo vine a ver si la señorita Wilson está cómoda. Absolutamente encantado, respondió Alexander secamente. ¿Por qué no le preguntas personalmente? El rostro de Harold palideció cuando Amara entró en la habitación con uno de los elegantes vestidos que la señora Foster le había arreglado. Ya no era la mujer exhausta y humillada de la estación, sino una dama que se movía con confianza y propósito. Señor Pierce, lo saludó con frialdad. ¡Qué sorpresa tan inesperada, señorita Wilson! Harold jugueteó con su sombrero. Vine. La comunidad está preocupada por mi bienestar. Qué amables son con tu situación. Harold miró a Alexander. No es apropiado que una mujer soltera permanezca en la residencia de un hombre soltero, especialmente si es negra. Alexander terminó su oración con una voz peligrosamente suave. Continúa, Pierce. Tengo curiosidad por escuchar cómo piensas terminar esa oración. Harold tragó saliva con dificultad. El comité de la iglesia está considerando opciones para ayudarla a regresar a Boston. Se está organizando una colecta. Amara sonrió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Qué generoso, pero me temo que mis planes han cambiado. Tengo la intención de quedarme en Riverbrook indefinidamente. Los ojos de Harold se abrieron, de par en par. Eso es imposible. No conoces a nadie aquí. No tienes trabajo ni familia. Tengo un trabajo, respondió Amara con calma. El señor Maxwell tuvo la amabilidad de ofrecerme el puesto de bibliotecaria en su finca. Al parecer, generaciones de Maxwell han acumulado libros sin organizarlos adecuadamente. Harold miró a Alexander con una mezcla de sorpresa y enojo apenas contenido. «No puedes hablar en serio». Alexander se encogió de hombros. «Nunca he sido más serio. La señorita Wilson es educada y competente. Mi biblioteca nunca ha estado en mejores manos». Lo que Harold no se dio cuenta mientras tropezaba entre protestas cada vez más débiles fue el verdadero significado de ese trabajo. La biblioteca Maxwell no solo contenía clásicos de la literatura, sino que también albergaba registros de tierras, documentos legales y la historia completa de la región, incluidos detalles que muchas familias tradicionales preferirían mantener enterrados. Cuando Harold finalmente se fue derrotado y furioso, Alexander observó desde la ventana mientras se apresuraba a cruzar el jardín. «Intentará hacerte la vida difícil», comentó. «La pequeña humillación que le infligiste hoy a su ego no será olvidada». Amara asintió con una nueva determinación brillando en sus ojos. «Déjalo intentarlo mientras está ocupado difundiendo rumores insignificantes. Estaré cavando mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Lo que Harold Pierce no podía saber, lo que nadie en Riverbrook podía adivinar, era que las horas que Amara pasaba en la biblioteca tenían un propósito muy específico. En medio de documentos amarillos y registros polvorientos, estaba comenzando a reconstruir un rompecabezas que revelaría una verdad incómoda. Las familias fundadoras tradicionales de Riverbrook, incluidos los Pierce, habían construido sus fortunas en tierras que no les pertenecían legítimamente, y mientras la sociedad local era un hervidero de rumores sobre la mujer de color que se alojaba en la mansión Maxwell, Amara estaba preparando silenciosamente el escenario para una revelación que sacudiría a la comunidad hasta sus cimientos. 2 semanas después, el pequeño salón del ayuntamiento de Riverbrook estaba abarrotado. Una llamada de emergencia había reunido a las familias fundadoras, comerciantes y agricultores locales de toda la región. En el centro de la conmoción, Harold Pierce hizo un gesto salvaje con la cara roja de indignación. «Es un ultraje que Maxwell esté desafiando abiertamente nuestras tradiciones al mantener a esa mujer en su propiedad. Las familias decentes están preocupadas por los rumores de comportamiento inapropiado, mientras murmullos de acuerdo recorrieron la sala. Las puertas se abrieron de golpe. Alexander Maxwell entró tranquilamente, seguido por Amara Wilson, que caminaba con la dignidad de una reina. Un silencio incómodo cayó sobre la sala.
Agradezco la invitación, dijo Alexander con su voz firme que llegaba a todos los rincones del salón. Aunque debo corregir un malentendido, la señorita Wilson no está aquí como mi invitada, sino como la representante legal de un asunto que les preocupa profundamente a todos ustedes. Harold rió nerviosamente. Representante legal, una mujer de color sin educación ni autoridad. Maxwell, ¿te has vuelto completamente loco? Amara abrió su maletín metódicamente. En realidad, señor Pierce, además de ser maestra certificada, tengo poder legal como descendiente directa de Joseph Freeman. El nombre cayó como un rayo en el silencioso pasillo. Los rostros mayores palidecieron visiblemente. Joseph Freeman no existe, replicó rápidamente Harold. Es una leyenda urbana. Curioso, respondió Amara, sacando documentos amarillos de su maletín, porque tengo aquí la escritura original firmada por el gobernador en 1866, otorgando a Joseph Freeman, mi bisabuelo y un hombre liberado, después de la Guerra Civil, la tierra que hoy constituye aproximadamente el 60% de Riverbrook, incluida su tienda, señor Pierce. El juez Thornton se ajustó las gafas para examinar los documentos que Amara ahora presentó. Esto parece auténtico, murmuró. Es una falsificación, gritó Harold, pero le temblaba la voz. Los documentos que respaldan la situación están aquí, continuó Amara imperturbable, incluido el relato de cómo Joseph Freeman se vio obligado a huir tras los intentos de linchamiento en 1870 y cómo las familias fundadoras se dividieron sus tierras, formando lo que llamaron el Comité de Propiedades de Riverbrook. Alexander luego habló. La Biblioteca Maxwell conserva copias de todos los registros de tierras de la región. Es curioso cómo faltó la sesión específica de 1870 a 1872 hasta que la señorita Wilson encontró referencias cruzadas en otros documentos. El reverendo Miller, un anciano, inclinó la cabeza. Mi padre mencionó esa historia. Dijo que era un pecado profundamente arraigado. No estamos aquí para castigar a los descendientes por los pecados de sus antepasados. Amara declaró. Propongo un acuerdo para la creación de una fundación comunitaria que beneficie a todos los ciudadanos de Riverbrook, especialmente a la educación y la vivienda asequible. Harold Pierce rió nerviosamente. Eso es absurdo. Nadie creerá esta farsa. Fue entonces cuando el abogado Jeff, un respetado abogado de 3 estados, entró en la sala. Los documentos han sido verificados por la Comisión de Registros Históricos del Estado. Son auténticos y me complace informarle que la demanda se ha presentado formalmente. La sala estalló en voces en medio de la confusión. Harold se abalanzó furioso hacia Amara. «¿Planeaste esto desde el principio?», siseó. «Eso es lo que escondías en tus cartas». Amara permaneció tranquila. «No, señor Pierce, en las cartas. Yo solo era una mujer solitaria buscando compañía. Fue tu rechazo inmediato cuando me viste, lo que me hizo darme cuenta de qué clase de hombre eras. Realmente, el tipo de hombre que juzgaría a mi bisabuelo por la misma razón que me juzgaste. A mí únicamente por el color de nuestra piel. Nos vas a arruinar», murmuró pálido. «No», respondió ella suavemente. «Voy a escribir un error histórico de la manera más justa posible para todos. La diferencia entre nosotros, señor Pierce, es que he enfrentado discriminación toda mi vida, y sin embargo, no deseo que nadie pierda su hogar, ni siquiera usted». Mientras Harold Pierce se desplomaba en una silla, el Consejo Municipal derrotado se retiró para deliberar sobre la propuesta de Amara. Alexander se acercó a ella con admiración evidente en su mirada. «Podrías haber exigido todo», dijo suavemente. «Y me hice igual que aquellos que le robaron». «A mi bisabuelo», respondió ella. «La justicia no es venganza, Alejandro. Es restauración». Lo que nadie en esa sala podía imaginar, mientras observaban a la mujer que habían rechazado y subestimado, era que la verdadera transformación de Riverbrook apenas comenzaba.
El mensaje que resonaría en los pasillos del poder para las generaciones venideras no sería sobre una mujer que vino a destruir, sino sobre una que, incluso herida, eligió reconstruir con dignidad y visión. Y mientras Harold Pierce enfrentaba la ruina de su reputación, Amara Wilson y Alexander Maxwell intercambiaron una mirada que contenía promesas mucho más allá de la tierra y los documentos. Una mirada que hablaba de un futuro donde pertenecer ya no sería una cuestión de color, sino de carácter. 6 meses después de esa reunión histórica en el ayuntamiento, Riverbrook se había transformado. La Fundación Freeman, establecida con fondos recuperados de la injusticia histórica, ya estaba financiando becas para jóvenes desfavorecidos y proyectos de mejora comunitaria. En el centro de esta transformación estaba Amara, no como una figura vengativa, sino como una visionaria que vio más allá del dolor. La antigua tienda de Harold Pierce ahora albergaba la primera biblioteca pública de Riverbrook. Irónicamente, un lugar donde finalmente se podían contar historias olvidadas. El propio Harold había abandonado la ciudad semanas después de la revelación, vendiendo sus propiedades por una fracción de su valor y yéndose sin despedirse. Se rumoreaba que estaba trabajando como empleado en un pueblo vecino. Su orgullo disminuyó a medida que su cuenta bancaria podrías haberlo destruido por completo, comentó Alexander una tarde de otoño mientras paseaban por los jardines de su finca, ahora parcialmente convertida en un centro cultural. Su venganza me habría dado satisfacción por un día, pero esto, señaló el espacio que la rodeaba, nos dará satisfacción por generaciones. La noticia del Freeman Aeris se había extendido más allá de Riverbrook, atrayendo a periodistas e historiadores interesados en documentar casos similares de injusticia histórica de la Tierra. Amara recibió invitaciones para hablar en universidades compartiendo no solo su historia personal, sino también la metodología legal que había utilizado para restablecer la verdad. Durante una cena de celebración en el salón principal de Minot de Centenary, la mansión Maxwell, ahora oficialmente llamada Freeman Maxwell House, después del discreto matrimonio de sus propietarios, el juez Thornton levantó su copa en un brindis inesperado por la mujer que nos enseñó que la justicia no es solo un concepto legal sino una práctica diaria, declaró con la voz quebrada por la genuina emoción. Cuando Amara llegó a nuestro pueblo, pensamos que sabíamos exactamente quién era basándonos únicamente en su apariencia. Qué lección tan humilde y necesaria aprendimos. A su lado, Martha Webb, ahora directora de la nueva escuela comunitaria, asintió vigorosamente y pensar que todo comenzó con un cruel rechazo en la estación de tren. Alexander tomó la mano de Amara entre las suyas. La mejor decisión que tomó Harold Pierce fue rechazarte, murmuró con una sonrisa. Aunque dudo que esté de acuerdo, en la antigua plaza central, donde una vez solo se celebraban las familias tradicionales, se había erigido un nuevo monumento. No una gran estatua, sino una simple placa de bronce que contaba la historia de Joseph Freeman, y cómo su tierra injustamente tomada finalmente había regresado a su propósito de servir a toda la comunidad. Mientras la noche caía sobre Riverbrook, Amara observó las luces de la ciudad desde su nuevo porche. Había llegado como una extraña rechazada. Una mujer negra considerada no apta para pertenecer. Ahora no solo era aceptada, sino respetada, no por ceder ante las expectativas de los demás, sino por mantenerse firme en sus principios. Cuando Alexander se unió a ella con 2 tazas de té, Amara reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. ¿Sabes qué es irónico?, dijo. Harold me rechazó porque no podía imaginar compartir su vida con alguien que no encajara en su estrecha visión del mundo. Al final, eso es exactamente lo que lo destruyó, mientras que tú prosperaste debido a exactamente lo que él despreciaba: tu fuerza, tu historia, tu verdad. Alexander agregó que la lección que aprendió Riverbrook y que resonará durante generaciones fue simple pero profunda. Cuando juzgamos a alguien basándonos en características superficiales, no solo negamos su humanidad, sino que nos cegamos al valor extraordinario
que podría aportar a nuestras vidas. Y mientras Amara Wilson Maxwell observaba la salida de la luna sobre la ciudad, que una vez la había rechazado, supo que la verdadera venganza nunca había consistido en castigar a Harold Pierce, sino en construir algo.